Hola, buenos días, queridos hermanos, amigos. Vamos a iniciar nuestro estudio de la confesión y para ello vamos a poner el tiempo en manos de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu día, porque hoy celebramos, Señor, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti por medio de Él, de su sacrificio. Queremos pedirte, Dios, la ayuda de tu Espíritu para este estudio, tanto para el que habla, que pueda transmitirlo con claridad, transmitir las verdades que están aquí contenidas en esta confesión, Señor, y al mismo tiempo para mis hermanos y amigos, con el fin de que estas verdades, Señor, puedan transformar las vidas, puedan ayudarnos a ver las maravillas de tu palabra, de tu poder, de tu evangelio. Queremos pedir, Señor, que sigas madurando la seguridad de los que por tu gracia estamos en ti, Señor. Que desengañes también a aquel que no está poniendo su confianza en ti, Señor, para que sea traído a ti. Y también para que ayudes a nuestros hermanos que dudan, Señor, en cuanto a la seguridad de su salvación, para que sean afirmados, Señor, porque pues esta es tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos en nuestro capítulo 18, párrafo 2 de la confesión, que recordemos que trata acerca de la seguridad de la gracia y la salvación. Si me pueden acompañar, hermanos, al capítulo 18, párrafo 2 de nuestra confesión, que dice así: esta certeza de la gracia y la salvación no es un mero convencimiento conjetural y probable basado en una esperanza falible, sino una seguridad infalible de fe basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, basada también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las que se hacen promesas, y en el testimonio del Espíritu de adopción que testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y como fruto de ello mantiene el corazón humilde y también santo. Hermanos, el domingo pasado, en el estudio que nos compartió nuestro hermano Frank, recordemos que nos habló de los 3 casos de la seguridad de la salvación. Recordemos que nos dijo acerca de la seguridad falsa de aquel que dice estar en la fe, pero que en realidad no lo está. También nos habló acerca de la seguridad del verdadero creyente, esa seguridad firme. Y también nos presentó el tercer caso de aquellos que tienen falta de seguridad y sin embargo son verdaderos creyentes. Teniendo, hermanos, como base esos mismos ejemplos, quisiera hacer las siguientes preguntas para poder abordar nuestro párrafo de esta mañana. Querido amigo que dice ser cristiano, pero que en realidad no es así, ¿por qué estás tan seguro de ser un cristiano verdadero? Querido hermano que tienes una seguridad firme en tu salvación, ¿cuál es la razón de esa seguridad? Y querido hermano que batallas muchas veces con la seguridad de tu salvación, ¿en dónde estás, querido hermano, poniendo tu confianza? Hermanos, espero que con este estudio que a continuación vamos a ver, se puedan responder estas cuestiones y haya claridad en cuanto al estado de nuestra seguridad, de nuestra salvación. Pues nuestro párrafo, hermanos, nos presenta los fundamentos de esa seguridad de salvación.
no trata, hermanos, acerca del fundamento de nuestra salvación, sino del fundamento de la seguridad de nuestra salvación. El párrafo, hermanos, nos presenta tres fundamentos o tres bases de esta seguridad de salvación. Uno, el primero, que es objetivo, es decir, externo, un fundamento externo, y nos presenta dos fundamentos subjetivos o internos. Estos tres fundamentos o tres bases son lo que nos presenta el párrafo para tener una seguridad infalible de nuestra salvación. Y para quienes suelen apuntar, hermanos, amigos, he dividido este estudio precisamente en esos tres fundamentos. Primer fundamento, que es externo, lo hemos titulado seguridad por las promesas de salvación. El segundo fundamento, que es interno, lo hemos titulado seguridad por las evidencias internas. Y el tercer fundamento, que también es interno, lo hemos titulado seguridad por el testimonio del Espíritu Santo. Nuevamente, primer fundamento, seguridad por las promesas de salvación. Segundo fundamento, seguridad por las evidencias internas. Y tercer fundamento, seguridad por el testimonio del Espíritu Santo. Y hermanos, para un mejor entendimiento de estos tres fundamentos, me pareció muy bueno tomar el ejemplo del hermano Thomas Schreiner, el cual usa un triciclo, en el que él usa el ejemplo de las tres ruedas de este triciclo para hablarnos de estos tres fundamentos. Así como el triciclo tiene una rueda delantera principal que es más grande que las otras, así nuestro párrafo nos presenta el primer fundamento como el más importante, el que jala todo el triciclo, y después los otros fundamentos secundarios, que son las otras dos ruedas traseras. Pero antes, hermanos, de empezar con estos tres puntos, nuestro párrafo nos declara algo al principio, en esas primeras frases, que tiene que ver con la naturaleza de la seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo es esta seguridad de nuestra salvación? Leamos en nuestro párrafo, dice: esta certeza de la gracia y la salvación no es un mero convencimiento conjetural y probable basado en una esperanza falible, sino una seguridad infalible de fe. Vemos, hermanos, que la naturaleza de esta seguridad de la salvación es infalible, no es meramente intelectual, resultado de un razonamiento, tampoco es emocional, resultado de un pensamiento o una emoción interna, sino que vemos que esta es infalible. Tampoco es algo probable, algo que quizá pueda ser, sino que es infalible. Y esto infalible, queridos hermanos, nos habla de que no es engañosa y que tampoco tiene error. Eso es infalible, sin error y sin engaño. Aquí vemos de qué material está hecho este triciclo. Es un material firme. Pues, hermanos, nuestros razonamientos ciertamente nos pueden fallar y nuestras emociones nos pueden engañar, pero esta seguridad es infalible porque está basada, a fin de cuentas, si nos vamos a última instancia, a la raíz final de esta seguridad infalible. ¿Por qué es infalible? Porque se encuentra o se basa o nace de el Dios que es infalible, que no tiene engaño, que no tiene error. Además, este Dios, hermanos, para que podamos afianzar o ver más el material sólido de este triciclo, este Dios infalible además es perfecto, es veraz, es todopoderoso, Él no cambia. Este Dios que se ha revelado o que se ha dado a conocer a través de las Escrituras. Las mismas Escrituras, hermanos, también tienen atributos. Estas Escrituras son nuevamente sin error, son claras,
son necesarias, son suficientes y son autoritativas para mostrarnos dónde debemos mirar para crecer, para ver la seguridad infalible de nuestra salvación. En pocas palabras, hermanos, nuestra seguridad de salvación no está en nosotros ni por nosotros, sino en Dios a través de su palabra con la ayuda de su Espíritu. Podemos ver, hermanos, la firmeza de esta seguridad. Utilizando, hermanos, el ejemplo que también puso nuestro hermano Frank del progreso del peregrino, quiero tomar otro aspecto de ese último evento. Si ustedes lo han leído, hermanos, podrán recordarlo. Quienes no lo han leído, va a ser un pequeño spoiler. Al final, cuando él ya iba rumbo a la ciudad celestial y cruzando ese gran río, recordarán, hermanos, que de pronto él empezó a tener dudas, empezó a hundir, ¿no? Sentía que se ahogaba. Y de pronto él, en esos temores que lo abordaron, él pensaba que sus pecados antes de ser cristiano y después lo habían alcanzado. Él pensaba que Dios lo había llevado hasta allí para abandonarlo. Empezó a dudar en el último instante, podríamos decir en el lecho de su muerte. Pero su amigo Esperanza, ¿se acuerdan que estaba con él? Su amigo Esperanza le recordó las promesas de las Escrituras. Y entonces, Cristiano, al estar recordando esas promesas, se fue fortaleciendo en su fe a través de la palabra de Dios y finalmente pudo cruzar el río y llegar a la ciudad celestial. Así, hermanos, estas bases que nosotros vamos a ver, estas bases de la seguridad de nuestra salvación, nos recordarán dónde debemos mirar, dónde debemos poner nuestra mirada, ya sea que estemos dudando o ya sea que tengamos una seguridad firme, como nos comentó nuestro hermano. Esa seguridad no es perfecta en nosotros mismos, aunque ella ciertamente es perfecta, porque viene de Dios, pero nosotros, por causa de nuestros pecados, de nuestra debilidad, muchas veces tambaleamos. Por eso también nosotros que tenemos una seguridad firme por la gracia de Dios, también somos llamados a poner nuestra mirada en estas tres bases, estos tres fundamentos. Así como esos niños, los han visto cuando empiezan a andar en su triciclo, cómo se quedan viendo a las llantas, cómo estas giran. Así nosotros aprendamos de ellos a mirar estas ruedas. Así, hermanos, vamos a pasar a nuestro primer fundamento. Seguridad por las promesas de salvación o seguridad por las promesas del Evangelio. Vean cómo dice ahí la siguiente frase. Voy a retomar un poquito para entenderla. Antes del número 4 dice: una seguridad infalible de fe basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Tenemos, hermanos, aquí nuestra primer rueda de nuestro triciclo, la rueda principal, la más grande, la que jala todo el vehículo, la que hace que esta seguridad crezca, avance. Pero además estos triciclos, hermanos, tienen dos pedales, ¿no es verdad? En esa rueda principal. Y aquí vemos estos dos pedales que nos presenta la confesión, que dice, basada en la sangre y en la justicia de Cristo. Podríamos decir en la vida de Cristo y en la muerte de Cristo, en sus sufrimientos, basadas, a fin de cuentas, en el Evangelio. Y aquí, si ustedes leen, por ejemplo, la Confesión de Westminster, tiene una explicación distinta allí. Por ejemplo, nuestra confesión en este punto particular o en esta frase se apoya un poco más en la Declaración de Saboya, porque Westminster dice, por ejemplo, así. Dice, esta seguridad infalible de fe se basa en la verdad divina de las promesas de salvación. La de nosotros, la Confesión de Londres de 1689, nos habla acerca de la sangre y la justicia de Cristo,
y Westminster dice en la verdad divina de las promesas de salvación. Pero como dice el hermano Waldron, estas simplemente son dos maneras de hablar de lo mismo. Porque a fin de cuentas, la muerte y la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues es el contenido de las promesas del Evangelio. No es algo distinto, simplemente nos está expresando de dos maneras distintas la misma idea. Hermanos, dijimos que esta llanta o esta rueda, esta base es objetiva, es decir, está afuera de nosotros, ¿no? Esta nos invita a mirar las promesas del Evangelio reveladas en las Escrituras. No a mirarnos a nosotros mismos en primera instancia, sino a mirar afuera de nosotros a las promesas del Evangelio en las Escrituras. Pero ¿qué promesas, por ejemplo? Hay muchas promesas que nosotros podemos ver en las Escrituras, pero solamente por poner un ejemplo de una promesa. Si te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo, entonces serás salvo, ¿no? Esa es una promesa que encontramos del Evangelio. Así que mi seguridad, hermanos, está en el decreto de Dios, en lo que Dios ha dicho, que todo aquel que se arrepiente y cree en Él será salvo. No vendrá condenación, tendrá vida eterna. Empieza un proceso de santificación. Todas esas promesas que nosotros encontramos en las Escrituras, las vemos allí afuera de nosotros y nosotros nos las apropiamos y así nuestra seguridad crece. Acompáñenme a leer, hermanos, primera de Juan 2, 23 y 25 para ver acerca de esta primer base, este primer fundamento. ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de él? En primera de Juan 2, 23 al 25. Y si pueden poner un pequeño separadorcito en primera de Juan, porque vamos a estar volviendo allí. Dice: el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, mirando afuera al Hijo, donde en las Escrituras para recibir la promesa de la vida eterna. Ahora, hermanos, para terminar este primer punto, aquí hay un peligro que algunos comentaristas hacen acerca de enfatizar demasiado en esta primer rueda. Es decir, que nos recarguemos tanto en esa primera rueda que nos vayamos de boca olvidándonos de las otras dos ruedas que están atrás de nuestro triciclo. Y el peligro es caer en un antinomianismo, es decir, es en contra de la ley. Es decir, que si nosotros ponemos demasiado énfasis en las promesas de Dios y solo en eso y nada más, y nos olvidamos de la ley de Dios, nos olvidamos de los mandamientos de Dios que nos dan testimonio, si verdaderamente estamos en la fe, podemos caer en un antinomianismo, en despreciar los mandamientos de Dios en nombre de la gracia, lo cual sería un error. Pasamos a nuestro segundo punto, hermanos, que es seguridad por las evidencias internas. Ahí en la confesión, en el número 5 dice: basada también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las que se hacen promesas. Además de esta seguridad infalible de nuestra salvación, que es objetiva, que es externa, que es la primera rueda de nuestro triciclo, ahora pasamos a la segunda rueda, la trasera, una que es secundaria, sin embargo no menos importante, es sumamente importante para la seguridad de nuestra salvación. Y esto es, hermanos, esta evidencia interna, es decir, estos frutos del Espíritu que Él produce en nosotros cuando hemos creído. Esta, como dijimos, es subjetiva, ¿no? Es decir, es interna y enfatiza que la vida de obediencia del creyente
confirma su fe. Como sé que soy salvo por las evidencias internas, obra del Espíritu de Dios. Es decir, que si la promesa de nuestro primer punto era el que se arrepienta y crea, será salvo, ¿no? La evidencia en esta segunda rueda, en este segundo punto, es mi arrepentimiento y mi fe, ¿no? Mi obediencia a esa promesa, a ese mandamiento. Así podemos ver algunas otras evidencias, hermanos, como la obediencia, la sinceridad, la oposición y abstinencia al pecado, la disposición a autoexaminarnos a través de las Escrituras, el crecimiento en la gracia, es otra evidencia de salvación, amor por los hermanos y muchas otras que encontramos en las Escrituras. Pero aquí también me pareció importante mencionar algunas evidencias que no necesariamente nos muestran que estamos en la fe. Sí pueden ser, pero no necesariamente evidencian que somos salvos. Estas nos las menciona el puritano Anthony Burgess. Él dio una lista de las señales que no necesariamente muestran que hay una genuina salvación. Por ejemplo, privilegios externos en la iglesia. Otra, dones espirituales. Afecto por las cosas santas. No necesariamente uno es salvo si tiene grandes padecimientos por Cristo. O tener una rigidez en la religión. Ni tampoco por una obediencia externa a la ley de Dios. Tampoco es una evidencia de verdadera seguridad de salvación, una paz interna, o un éxito externo, o la prosperidad, o la grandeza en este mundo, o el abandono de grandes pecados. Puede que sí sea esto, pero no necesariamente, hermanos. Esto lo podemos ver más detalladamente en las Escrituras cuando hacemos este autoexamen. De hecho, los puritanos planteaban para este autoexamen que nosotros hacemos para ver si somos salvos por medio de las Escrituras, cuando nos analizamos por medio de las evidencias que las Escrituras dan acerca de un verdadero creyente, los puritanos solían hacer un silogismo. ¿Qué es un silogismo, hermanos? Un silogismo es una manera de meditar, de razonar, en la que tenemos una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión que es resultado de esas premisas. Por ejemplo, para poder tener más claro lo que es un silogismo, una premisa mayor sería, según las Escrituras, solo los que tienen fe verdadera recibirán el testimonio del Espíritu de que sus vidas evidencian frutos de santificación y buenas obras. Premisa menor. No puedo negar que por la gracia de Dios he recibido el testimonio del Espíritu de que manifiesto frutos de santificación y buenas obras. Conclusión. Entonces luego tengo fe salvífica. Ese es un ejercicio que ellos ponían para este autoexamen. Acompáñenme, hermanos, a 1 de Juan 2, del 3 al 6, para ver el sustento bíblico. Hay mucho sustento bíblico, ahí la confesión nos presenta unos, pero vayamos a 1 de Juan 2, del 3 al 6, acerca de este segundo fundamento que son las evidencias internas del verdadero creyente por el Espíritu de Dios. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
podemos ver obediencia a los mandamientos de Dios. Y aquí también tenemos un peligro, hermanos, si nos recargamos demasiado en esta rueda de nuestro triciclo, esta rueda trasera. Corremos el peligro de irnos, caernos por un lado, si nos olvidamos del primer fundamento y del último que vamos a ver a continuación. Y este peligro es que podemos caer en el legalismo. Legalismo es aquel que se olvida de la gracia de Dios, se olvida del testimonio del Espíritu y más bien se enfoca tanto en las evidencias internas, tanto en los mandamientos de Dios y los hace ya, por así decirlo, el fundamento de la salvación de una persona, lo cual sería también un error, caer en este extremo del legalismo. Y pasamos a nuestro punto número 3, o a nuestro tercer fundamento, que es seguridad por el testimonio interno del Espíritu Santo. Lo leemos en la frase de nuestro párrafo que dice, del párrafo de nuestra confesión que dice: y en el testimonio del Espíritu de adopción que testifica nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Esta última rueda, hermanos, esta rueda secundaria también dijimos es subjetiva, es algo interno, no menos importante. Y este fundamento, hermanos, es el más difícil de explicar. Aún los mismos redactores de la Confesión de Westminster, que es de donde toma nuestra confesión, pero mejorada. Los redactores de la Confesión de Westminster, ellos también decían que, o sea, ellos no redactaron tantos detalles acerca de este tercer fundamento. Por un lado, para, por así decirlo, resguardar la libertad del espíritu, no encajarlo en algo, pero al mismo tiempo también las conciencias de aquellos hermanos que difirieran en cuanto a los detalles que ellos hablaron acerca de este punto. Esto me pareció muy honesto, muy amoroso para con la iglesia. Pero, a fin de cuentas, ellos, la mayoría de estos miembros de esta asamblea de Westminster, de estos redactores de la confesión, enfatizaron en 2 puntos. El primer punto, ellos decían que el testimonio del Espíritu que da a nuestros espíritus está íntimamente ligado con el segundo fundamento que acabamos de ver. Es decir, que el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestros espíritus a través de las evidencias internas, a través de esos frutos del Espíritu. Aquí se enfatiza que no hay un testimonio del Espíritu de forma inmediata y directa, sino a través de estas evidencias internas que vemos cuando nos examinamos a la luz de las Escrituras. Si podemos ilustrarlo con nuestro triciclo, a fin de cuentas las 2 ruedas traseras tienen un eje en común, ¿no? Así podemos verlo, este primer punto en el que enfatizaron los hermanos. Pero también otros hermanos enfatizaron otro punto acerca de esto. Ellos decían que además de ese primer punto, es decir, que estaba relacionado con las evidencias internas, ese testimonio del Espíritu que acompañaba las evidencias internas, ellos sí creían que el Espíritu hacía aplicaciones directas de la palabra de Dios. Pero hermanos, sea cual sea la postura que tú puedas tomar en este asunto, lo que tienen en común estos dos puntos es el uso de las Escrituras. No hay tal cosa como recibir nuevas revelaciones por el Espíritu, ni una seguridad subjetiva en la que yo me olvide del testimonio, de las Escrituras, de las promesas. Eso sería un error que vamos a ver al final de este tercer punto. Pero tenemos las Escrituras como ese lugar seguro al cual podemos ir para recibir ese testimonio del Espíritu de Dios a nuestros espíritus. Y vamos ahora sí a Romanos 8, del 15 al 16, porque lo explica de manera más explícita, más clara.
Romanos 8, del 15 al 16. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y finalmente el peligro en el que podemos caer si nos recargamos mucho en esta tercera y última rueda de nuestro triciclo y irnos de espaldas y olvidarnos de los otros dos fundamentos es que podemos caer en el misticismo. Es decir, que podríamos enfatizar tanto en esa iluminación interna que nos olvidamos de la iluminación del Espíritu por medio de las Escrituras. Pues el misticismo se basa en esas experiencias personales y debemos de tener también mucho cuidado en eso. Pero al final, hermanos, de nuestro párrafo hay una frase que dice, y como fruto de ello mantiene el corazón humilde y también santo. Se nos presenta al final del párrafo, hermanos, el resultado de tener una seguridad de salvación basada en estos tres fundamentos infalibles. ¿Cuál es el resultado de esta seguridad firme? Es que mantiene el corazón humilde y santo. No como dice el catolicismo romano, el cual no acepta que el cristiano pueda tener una verdadera seguridad de salvación en esta tierra, pues ellos dicen que si el cristiano tuviera una verdadera seguridad de salvación, esto produciría en él orgullo y presunción. Y además sería una licencia para que él pudiera pecar. A fin de cuentas, ya está segura su salvación. Eso es lo que nos acusan. Pero como podemos ver, hermanos, es todo lo contrario. Y ustedes pueden dar testimonio de ello, hermanos que están en la fe, que tienen seguridad de salvación. Eso no les da licencia para pecar. Eso no los llena de orgullo. Al contrario, eso genera en nosotros humildad, santo temor de Dios para vivir en santidad. Así nos da testimonio la Escritura. Veámoslo, cómo la Escritura es muy clara en decirnos cuál es el resultado de esta seguridad, de esta firmeza de que estamos en la fe. Vayamos a 1 de Juan 3, 2 y 3. Ahí está muy claro cuál es el resultado de tener esta seguridad de salvación. 1 de Juan 3, del 2 al 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Podemos ver el resultado de la seguridad de la salvación es santidad, es humildad. Como conclusión, hermanos, volviendo al ejemplo de este triciclo, a fin de cuentas el triciclo tiene un manubrio que dirige este vehículo y este manubrio podríamos ponerlo también como ejemplo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dirige todos estos tres fundamentos que acabamos de ver. El Espíritu Santo es el que nos hace creer en las promesas que encontramos en el Evangelio a través de las Escrituras. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en ese autoexamen de esas evidencias internas de que hemos creído en Dios. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestros espíritus a través de las Escrituras de que somos hijos de Dios. Pues a fin de cuentas, como dijimos, hermanos, la seguridad infalible de nuestra salvación viene de Dios, del Dios Trino. Y esto también es glorioso, hermanos. Vean cómo aquí está también mostrado, revelado el Dios Trino en esta seguridad infalible
de nuestra salvación. Vemos las promesas del Padre. Vemos además que es por la obra redentora del Hijo y por el testimonio interno del Espíritu Santo. Qué firme, hermanos, es esta seguridad. Y aplicaciones finales, hermanos. Quisiera solamente 2 aplicaciones, además de las que ya vimos. Querido hermano, que estás en la fe, que estás firme en tu salvación, que estás seguro, pero que necesitas crecer en ella también. Vimos que la mejor forma de crecer es conociendo a Dios por medio de las Escrituras. Cada vez, hermanos, que nosotros veamos las promesas de Dios en las Escrituras, también hagámoslo a la luz de los atributos de Dios. Esto nos va a ayudar mucho. Es bueno conocer quién es Dios. Estudien los atributos. Los que conoces, aplícalos desde ahora, hermano, cuando veas las promesas de Dios, cuando escuches las promesas de Dios, piensa en quién es Dios, en cómo es su carácter. Pero al mismo tiempo no te quedes con esos que conoces. Profundiza, compra libros que hablen de los atributos de Dios y empieza a ver las riquezas de eso, y eso va a informar tu mente, va a informar tu corazón, y vas a poder ver con más claridad esas promesas, la gloria de esas promesas que están basados en la gloria de Dios. Igual cuando nos examinemos en las Escrituras, piensa en esos atributos para que no te condenes cuando la Escritura no te está condenando, pero al mismo tiempo, si quizá no estás en la fe, para que no le digas a tu corazón paz cuando realmente Dios no te ha dicho paz. Y querido amigo que no estás en Cristo, que aún no has venido a la fe, no es tiempo de ver la seguridad de tu salvación. Es tiempo de buscar tu salvación más bien, para que después puedas enfocarte en la seguridad de esa salvación. Primero enfócate en lo principal, que es no la base de la seguridad de tu salvación, sino la base de tu salvación, la cual es Cristo, la cual es el Evangelio que se nos revela por medio de las Escrituras. Es esa voz del Espíritu que te dice: cree en el Señor Jesús, arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Y entonces sí tendrás esta firmeza de la seguridad de tu salvación. Amén. Terminamos, hermanos. Continuemos con nuestro culto de adoración.